Mujeres del Ganges, parte 2. Si no viste la parte 1, podés mirarla acá en este mismo canal. Esto es parte de un capítulo de un libro inédito que se llama Danzar en Círculo y es de Osvaldo Burgos quien les habla. Eh, bueno, en la parte 1 habíamos terminado con la historia de Sakuntala, o habíamos empezado a narrar, mejor dicho, la historia de Sakuntala, la esposa negada, aquella que se unió en la ermita de su padre, el Rishi Kamba, en medio de un bosque, con el rey Dasmanta, en una boda Gandharva. ¿Qué era la boda Gandharva? Cuyos ritos se agotaban en la unión de los cuerpos y esa unión se mantenía secreta. En este caso, el rey le había ofrecido oro, vestidos, joyas, pero Sakuntala solo pidió que su hijo, el hijo que iba a darle, fuera el heredero al trono del padre. Cosa que el rey prometió, después de la unión se fue, y pasados los años Sakuntala se presenta con el hijo en el palacio a reclamar lo prometido. Entonces el rey le dice: no sé quién sos y me das asco, mirate, escucha lo que decís. Decís que sos mi esposa y te presentas acá como una puta. Bueno, parte 2. Barata, el aceptado. Esa violenta recepción de Dasmanta actuó y actualizó en Sakuntala lo imprevisto. La armonía de su mundo se quebró, como un jarrón antiguo. Perplejidad, ira, los ojos le enrojecieron, los labios comenzaron a temblarle. Pero ¿qué otra cosa es el cuerpo, sino un altar del sacrificio? El vestido del ser es un volcán en el que infinitos fuegos se inmolan. Fuga de animales heridos, estampidas, dispersión de sombras. Cuando el fuego del alma estalla, los ríos de lava corren. Hija de la mayor de las apsaras y del más devoto de los reyes, de haber fijado en algún punto el pensamiento, Sakuntala pudo haber quemado vivo a ese rey menor, incendiado el palacio, metamorfoseado en cenizas la ciudad, el reino, el cosmos. Pero el ego no es el camino. Y eso es lo que Hamlet, el príncipe, intuye en el mandato del espectro, ya no Hamlet, que no puede cumplir. El ego ama las formas limitadas, anota Mircea Eliade. Tomada artísticamente, la naturaleza no es un modelo, el individuo es un error, afirma el resucitado. En Espejo, Andrea Cavaletti lee a Paul Janet. La duda metódica es una falsa huella. Cogito ergo sum no es cogito ergo sum de Descartes. La primera persona son dos. ¿De verdad no sabes quién soy? La misma historia con la que la simple hija de Kamba te fascinó en una ermita del bosque, ¿ahora es inverosímil contada por esta puta en tu palacio? El que miente se degrada y hiere su pobre alma. No hay testigo peor que la conciencia. Aunque no sepa para qué, ni de qué, ni cuándo, cada uno sabe lo que recuerda. Si algo no se puede elegir, es el olvido. En el país de la piedra ónfalo, un hombre fue condenado a la cicuta por la impiedad de enseñarlo. Más vale padecer una injusticia que causarla. ¿Qué es el amado, sino la ofrenda del plural a la miseria del yo, en el que el deseo de posesión del amante se pierde? ¿Cómo regresaría de sí quien ha despreciado a un hijo? No te devolveré el mal. Vos no valés mi respuesta. Vos y yo somos los dos hijos de reyes, es cierto, pero mi padre era además asceta y mi madre una apsara. Vos caminás sobre la tierra que creés tuya, yo vuelo. Entre el gran monte Meru y un grano de mostaza hay menos diferencia que entre nosotros dos. La madre tomó al hijo de la mano y con la mayor de las repulsas le dio al padre esposo, no padre, la espalda. El niño y aquella de cuyo cuerpo había salido comenzaron a irse. Con ademanes de burla, un par de almas serviles les abrían la puerta de esa duración ínfima. Es interesante este dato.
No fueron jefes los que en Troya celebraron el maltrato de Odiseo a Tersites, ni eran generales los que coronaron de espinas al dios cristiano. Así en el mito como en el logos, la mofa es el goce impostado de los obsecuentes. Mientras se iban, una voz sobrehumana los estremeció a todos. Antes de ver, de tocar, oímos: ella no miente. No insultes, hombre, a la que dividió en dos su cuerpo para ofrendar al mundo, al que te sobrevivirá. Acepta a su hijo, tuyo, y llámalo Barata. En la lengua ancestral de Vyasa y de Ganesha, Barata, antes de humanidad o India, viene a significar el aceptado. ¡Por fin! ¡Siempre lo supe! Deshaciéndose en gritos, Dasmanta se arrodilló a los pies de la que, en un orden del cosmos apenas anterior, había repudiado. Suplicó. Y sin embargo el pueblo no conocía nuestra unión Gandharva. De haberlo nombrado mi heredero, confiando únicamente en tus dichos, le habría legado con esa condición conjuras, conspiraciones, intrigas. Tradición, traición, entrega. No sabes cuánto te he esperado. En la ciudad de Príamo, Aquiles ha herido con su lanza a Pentesilea. Según simples argumentos de razón, ninguno de los dos debió estar ahí. Contemplándola, con la devoción del amante, él llora sobre su sangre. Eliade y Arnao coinciden. Quienes no pueden mentir fuerzan lo que no es, intentando hacer verdad de la mentira. Dasmanta era un rey justo, no un sabio. Más allá del bien y del mal de su figura, la pregunta regresa en otros términos. ¿El saber es una limitación o una ventaja para el que manda? Cuando fue su momento de gobernar el reino, Bharata sometió a todos los reyes de la tierra y, según cuentan los 100.000 versos de su historia, inauguró una dinastía de reyes sabios tal y como el mundo nunca volvería a ver. Fue el filósofo rey con el que alguien al otro lado de las aguas soñó. Los poetas hacen de las palabras cosas. Inauguran hechos ya en sus dichos. Los reyes imponen sus dichos como hechos y hacen de las cosas palabras. El ex profesor, no Dios, asilado, abunda en la idea. Somos por nuestro destino seres ilógicos y por lo mismo injustos. Un gobernante justo incomoda. Un rey sabio no dura. Pero no siempre fue así. Según narra Graves, cuando una guerra se desataba en lo que alguna vez sería Gales, los druidas de uno y otro bando se reunían sobre una colina con vistas a la batalla. Druida es un término celta que tal vez derive de daru, roble, y contiene uid, saber. Nombra a los sacerdotes, poetas, videntes del roble que ya no existen. Reunidos civilizadamente en esa elevación verde que daba a la muerte en masa, los druidas debatían respecto a si los hechos que presenciaban merecían o no un testimonio y en todo caso acordaban qué testimonio dar. En ciertas ocasiones, sigue diciendo Graves, cuando no lograban conciliar el significado de uno u otro término, interrumpían lo narrado hasta hallar una forma definitiva de narrarlo. No obstante, como acierta al ratificar Lyotard en Lo inhumano y en Peregrinaciones, si cada historia que se narra se reinicia en un punto cualquiera, no hay respuestas definitivas. Solo hay fragmentos, inconclusiones.
Y antes de que las sombras suban, interrumpiendo las palabras, las cosas y los hechos, hay, en cualquier caso, la decisión de dejar de preguntar. Ganga, el lugar de la hija. Si las respuestas definitivas nacen únicamente de la decisión de dejar de preguntar, de interrogarse, no hay afirmación que sea más que una conjetura. Allá, cuando había poetas, había bardos y juglares. Los juglares andaban por los caminos, actuaban en las aldeas, recibían monedas, patadas, viandas, palos. Los bardos eran los poetas de la corte, maestros que danzaban ritualmente en círculo y proclamaban, como los druidas de la colina de los que habla Graves, los hechos que de ahí en más habrían de tenerse por verdad, irrefutables. Brahma reunió a los dioses y cuando vio llegar a Ganga, hizo correr arteramente una ráfaga de viento que le levantó el vestido. Marilyn Monroe sobre una alcantarilla, pero sin fotos. Todos apartaron la vista, pasaron la prueba. ¿Todos? Bueno, todos no. Había allí un hombre que en la suma de sus presentes había logrado realizar miles de sacrificios del caballo y eso le había valido el cielo. Diríase, un frey de los cielos cálidos, un mortal que no pudo contenerse, un tántalo del Ganges. A ella esa fascinación por lo nada que ocultar que la ropa oculta le pareció incomprensible, infantil, impropia. Al hombre, Brahma lo condenó a vivir. A la diosa le asignó una tarea. Puesto que has olvidado la compostura, al mirar con deseo a Ganga, vas a nacer de nuevo, al agobio de los presentes sucesivos. En esta nueva vida la conocerás y únicamente te librarás de tu castigo cuando ella provoque tu ira. El deseo, enseña Lacan, gran lector de Epicteto y de Zenón de Sitio, tal vez oyentes a su vez de la antigua tradición oral de los Vedas y del Mahabharata, es sin objeto. Quien idealiza se miente, persigue lo que no es, alucina. No hay quien pueda tolerar una verdad despojada de sus velos. La verdad desnuda se convierte en caníbal, escribe el profeta del superhombre. Un salvaje, ávido de sangre, que pide la cabeza del santo y se la hace servir en una fuente. Ahí la referencia es clara. Lo eterno no deja huellas. La diosa del Ganges se alejó leyendo a Lacan en una piedra espejo. El hombre, como tal, no existe. Existen sus derivas. Y por una de esas derivas inconvenientes, ella andaría otra vez entre el delirio de los que sueñan. La tarea que Brahma le había asignado era simple. Para purificar aquella mirada absurda, debía parir 8 hijos suyos, diosa Fármacon, y ahogar a los primeros 7, salvándolos del dolor de la existencia. 7 sacrificios de lo semidivino, por un mínimo desviar de ojos. Inconmensurabilidad de lo ínfimo que se despliega. ¿Quién sos? No importa quién soy. Importa quién puedo ser. Y puedo ser tu mujer, si quieres. Acéptame como esposa y goza conmigo. No, ya he tomado esposa y respeto mis votos. Recién finalizadas sus autoridades, el rey Pratipa estaba sentado sobre un tronco a la orilla del Ganges, con los antebrazos apoyados en los muslos y las manos unidas por las palmas. Ganga le apartó el brazo y se sentó sobre una de sus piernas. Esta mujer que hoy se te ofrenda es tierra roja que se abre, forma de las aguas que llevan en sí la luna. Los sabios no aprobarían tu rechazo.
Sí, sí lo probarían, porque has llegado a mí por la derecha, que es el lugar de las hijas, y cuidadosamente has evitado el lado del corazón, el de la esposa, el del amante. Sé mi nuera, sería feliz de que fueras la compañera de mi hijo. Un Dios es siempre el mismo y él mismo. Un mortal nunca puede saber, en su complejidad inabarcable, quién es. Y en el más mínimo de sus gestos, generaciones en legión se manifiestan. Aquí, ahora, soy todos los que fueron para llegar a este yo que ignoro. Una multitud de cobardes, traidores, víctimas, verdugos que no llegué a conocer. También los que vendrán. En términos de Bergson, un cuadro siempre inconcluso que en cada trazo del pincel se ofrenda terminado. Pero nadie ve. Creación incesante, sin testigos. El hijo de Pratipa aún no era. Cuando fuera iba a ser aquel rey divinizado que había deseado a la diosa en presencia de Brahma. Ella aceptó. No obstante, pidió algo más. Tu hijo jamás debe saber mi origen, ni juzgar mis actos, sea lo que fuere que yo haga. Después abrió las aguas, solo por el instante necesario para sumergirse en él, río, y fue por muchos años un reflejo. Cuando las bodas llamaron al príncipe Santanu, duración presente del rey que en el cielo lo había deseado, Pratipa lo acompañó hasta el Ganges. Ganga estaba ya otra vez desde siempre ahí y recordó sus condiciones. En el mismo momento en que te opongas a alguno de mis hechos, aún al más ínfimo, aún al más inconmensurable, me iré. Y nada podrás hacer para recuperarme. No hay equilibrios en la letra. Hay envíos concurrentes, intersecciones, condicionamientos. Linga es, en sánscrito, signo distintivo, marca, señal y también falo. Efectos que anteceden a sus causas. Proyecciones del yo, que es una proyección a su vez. Conjeturas sobre conjeturas. 8 hijos tuvieron Ganga y Santanu. Cronos del gran país. A los 7 primeros la madre los ahogó al nacer. Los paría, los llevaba al río, volvía y seguía con lo suyo. Puro hábito. En su crítica a la teoría de la capa, visión jovesiana de la moralidad, el primatólogo Franz de Waal propuso una estructura moral más acorde al modelo de las mamushkas. Según él, la moral no es una pátina que la humanidad se da a sí misma al salir de la lucha de todos contra todos. Una capa, una pátina. Es más bien un desarrollo de cuerpos anidados, que encierran lo que otros cuerpos no humanos ya protegen, resguardan. Me gusta esa idea de nido. Un nido es un lugar, cualquier lugar, en el que el pájaro se sienta, donde acaban las errancias, donde somos familia. Caínes, sin marca. Ciertas madres primates cargan a sus crías muertas durante meses. Ganga no. Justo cuando iba a ahogar al octavo de sus hijos, el padre la detuvo en un grito. ¡No! Útero, tumba, túmulo. Y en los lejanos dominios del Egeo, piedra ónfalo. Rompiste tu promesa. Me voy. Bhishma, el sin linaje. Los mortales confunden el concepto de lo eterno. No entienden su ritual. Por eso todas sus narraciones son falsas. Nadie lamentó más que Deméter el grito de terror con el que Metanira, reina de Eleusis, le negó la inmortalidad a su propio hijo. Santanu llora ahora como lloró aquella vez Demofonte, ese niño. Pero es tarde. ¿Por qué me haces esto? Mataste a 7 de mis hijos y callé. Nunca pregunté nada. Tendrá sus razones, me decía. ¿No ves que nada quiero más en la vida que estar con vos?
Sí, veo. Pero soy Ganga, una diosa, no pertenezco a este lugar. Recibiste un don, gozaste, no sufras. Cada vez que me necesites, piensa en eso, y yo estaré ante tus ojos. 8 asistentes de Indra, los Vasu, fueron los que parí. Solo uno debía vivir. Es este. Ahora lo llevo conmigo. Crecerá entre dioses. Crecido, vendrá a ser vos. En su múltiple irrupción, lo que respira replica un hueco, un intersticio, un vacío, una caverna, a veces un río. Hay un gaje sagrado entre las orillas estériles de cada aurora. A sus 16 años, Devabrata, el octavo hijo de Ganga, regresó tal y como su madre había predicho. Pero no continuó el linaje. No. Cuando los días nupciales llegaron hasta él, juró mantenerse célibe. Desde entonces se lo conoce como Bhisma. En sánscrito, Bhisma es literalmente quien cumple un voto terrible. ¿Y por qué haría el hijo de una diosa, al crecido entre dioses, un juramento semejante? Para ofrendar su vida a una mujer que admiraba devotamente, renunciando a ella. Una mujer que tomó para su padre, a fin de tenerla siempre cerca, y para que fuera el hijo que de su forma saliera, no él, quien heredara el trono paterno. La hija de un pescador. Satyavati. Sí, Satyavati, que era ya Yohanaganda, la del irresistible aroma, la nacida de los sueños húmedos de un rey devoto, la crecida en el vientre de una apsara mientras cumplía un castigo en la forma de un pez, la que fue por muchos años la Madre Virgen. Cuando su padre murió, Bhisma ejerció el gobierno en condición de regente de sus hermanos pequeños. Era y no. Despojada del misterio de su virginidad, Satyavati le había dado 2 hijos al rey. El primero murió sin alcanzar la edad de gobernar. Bhisma tomó 2 mujeres para el otro, que sin embargo murió sin descendencia. ¿2 mujeres? Bueno, en realidad 3, pero una lo maldijo. Las huellas de la guerra entre primos que narra el Más Barata pueden rastrearse hasta ahí. La dinastía se agotaba. Al fin de remediarlo, Satyavati se ofrecía en abrazo nupcial a Bhisma, quien tanto lo había admirado, suplicándole que rompiera sus votos. Él se aferraba cada vez más a la promesa. Los 2 hijos que en ella había engendrado el rey, el padre, estaban muertos. El rey, padre, marido, también. Una promesa, un juramento, son ejemplos típicos de actos de habla en términos de Austin. Palabras performativas que no describen la realidad, sino que la conforman. Hechos que se completan perfectamente en el acto de decirse. Vaciados de contenido, entonces, tales hechos por la sobreviniente desaparición de su posibilidad. La pregunta, por la finalidad de los dichos, se abre a una ética de la existencia. ¿Hay que sostener los compromisos aun cuando sus razones de ser ya no existan? ¿Se debe hacer lo justo a costa de que un gran país perezca? Esas son las cuestiones que atormentarán un día a Kant. Satyavati era hija de una apsara que preservó los sueños de un rey. Bhisma era hijo de una diosa. La utilidad es cosa de mortales y deidades menores. Resignada, la madre sin descendencia fue de nuevo Girika frente a la piedra espejo. Y cuando el sol abrió en colores el cuerpo de la luz, tal como una vez el pescador partiera las formas mortales de su madre, pensó en el goce de sus nueras. Invocó entonces a Vyasa, su primer hijo, al que solo había visto al parir, su hijo de virgen. Cuando me necesites, piensa en mí y yo estaré ante tus ojos.
Vyasa había pasado su vida como asceta mendicante. Su velloso cuerpo magro y oscuro era ínfimo, su sabiduría y su piedad inconmensurables. De él nacieron Dhritarashtra, el rey ciego, y Pandú, el pálido. La primera de las nueras de Satyavati, Yojanaganda, cerró los ojos durante todo el tiempo que duró el abrazo de su cuerpo con ese cuerpo sabio, por repugnancia. La segunda empalideció mientras se abrazaba en él, por miedo. El miedo puede ser una causa de una guerra, la repugnancia su efecto. Entre una y otro hay un lugar común, la codicia. La codicia es el efecto del efecto, la causa de la causa. Dhritarashtra sería el padre de los 100 informes Kandaura. Pandu, el de los 5 nobles Pandavas. 5 maridos de una única mujer, hijos de 2 madres también ellos, de las que solo sobrevivió una. 7. Y como las heridas de la luz que señala el agua al intuir el arco iris, inseparables. Draupadi, mujer de 5. El primer hombre, la primera mujer, que tomó una cámara fotográfica y la orientó hacia un arco iris, rompió el hechizo. Exorcizó el encantamiento. Los arcoíris no existen. Nosotros los vemos. Las cámaras los registran, pero no están ahí. ¿Por qué, Señor? Ay, mi marido, mi divino marido, mi marido. Ay, Señor Shiva, ¿por qué? Arrodillada sobre el cadáver de quien había sido su esposo, cubriéndose de cenizas y tirando de sus propios cabellos, la desgraciada mujer no podía con sus desdichas. 5 veces pidió a Shiva por su marido. Pero los dioses, como en una península menor insiste en decir Eurípides, no acostumbran conceder lo que se les pide. A veces, raras veces, conceden más. Nacida del fuego de lo que vive, en el próximo alumbramiento de su iluminación, ella será Draupadi. Vemos lo que conocemos, lo que ya vimos. Esto también ya pasó. Draupadi de Panchala era la mujer única de un grupo de 5 hermanos, los Pandava, hijos de Pandú y de sus 2 esposas, Madri y Kunti. Yudhishthira, Bhima, Arjuna, Nakula y Sayadeva, estos 2 últimos una versión suroriental de los gemelos divinos paridos por Madri. Los 3 primeros, salidos del cuerpo de Kunti, llegaron a su presente mientras se ocultaban en el bosque, viviendo de limosnas, como ascetas peregrinos. No era el mejor momento, ni las mejores circunstancias, y sin embargo ella los siguió igual, entre los árboles, al borde de la incondicionalidad y de su abismo. Madre, mira la limosna que hemos traído hoy a casa. Compártala entre los 5, como todo. Arjuna había ganado, tensando un arco que era el mundo, la admiración de Draupadi. Bhima intentó hacer un chiste. Kunti, atareada, contestó sin mirar. Chiste es chis, llamar la atención y a la vez hablar en voz baja, para no ofender. Aún sin levantar la voz, la orden de una madre es inflexible. Cuando había poetas, las palabras eran hechos y hacían nacer las cosas. Lo increado es infinito, el abismo de sus manifestaciones no, apenas incontable. Los límites de lo posible imponen a los seres en sueño, las urgencias estériles de la apropiación, del enfrentamiento, del dominio. Pero solo se tiene y se retiene lo que se da. De mi cuerpo y del de Madri nacieron. Ella es ahora yo. En mis abrazos viven, son parte mía. ¿Qué otra cosa son sus cuerpos, sino mi altar?
Los hermanos hicieron un trato. Por estrictos periodos de un año, Draupadi fue la mujer de cada uno. En los años en que no estaban con ella, sus hombres debían borrarla de toda imaginación, desterrarla de pensamientos y delirios. Si no lograban hacerlo, se autoimponían el exilio. Arjuna pasó por eso una vez. Cuando el ciclo se cumplía, la mujer única de todos regresaba a cada uno y suprimía de sus recuerdos, ella también, a los demás. En las aguas de Chipre, año tras año, Afrodita renacía a su virginidad. Ser es estar ahora. Estar es haber estado. Esa poliandria fraternal funcionaba en la práctica como una serie pautada de monogamias sucesivas. En la sumisión a su ejercicio, la protección de la mujer única era tarea de todo el grupo de varones. Cierta vez, Draupadi fue escandalosamente arrastrada de los pelos y obligada a desnudarse a la vista de otros hombres por una partida de dados a través de las yugas, edades, eras, en la ciudad de los primos enemigos de sus esposos. Entonces les reclamó a los 5. 5 maridos tengo, y ninguno fue capaz de evitar mi deshonra. La guerra entre Pandavas y Candauras cumple en el Mahabharata el rol que las dos guerras tebanas y la guerra de Troya cumplen en la mitología griega. ¿Y cuál es ese rol? El exterminio de la raza de los héroes, la masacre de los semidioses. En la lejana China, Du Fu, el poeta del desamparo, escribe en un jardín en el que el agua cae de espaldas a una cascada. Los reclutas marchan con el arco y la flecha suspendidos en la correa. Los padres, las madres, las mujeres y los hijos corren para despedirse de ellos. En medio de la polvareda que levantan, nadie consigue ver con claridad el puente. A las puertas de Kurukshetra, con sus hombres formados ya para la batalla final que les devolverá el reino, Arjuna, el mayor de los guerreros, conversa con Krishna, encarnación u origen del dios Vishnu, que es su auriga, y duda. ¿Hay alguna victoria que valga al fin tanta sangre? Esos que forman frente tuyo ya están muertos. Lo que tenés que hacer, hacelo. Ese diálogo, que abarca 18 capítulos y 700 versos, se conoce como Bhagavad Gita. Tiene también otros nombres y suele interpretarse como una conversación entre el cuerpo y el alma. En una concepción destinal, los sadhus son inflexibles. La utilidad es cosa de mortales y deidades menores. A veces, en el poema que Ganesha terminó de escribir con su colmillo, Draupadi es nombrada también Krishna, la negra. En Grecia, la negra era uno de los apelativos de Afrodita y de Despoina, el ama de los esclavos, en cuyo único templo en Licosura, Arcadia, había un espejo que reflejaba todo con extrema fidelidad, todo, menos los rostros humanos. Entre los 100.000 versos que Vyasa le dictó, componiendo sin pausas ni alusiones, la única esposa de todos es Helena, en todo lo que Helena no es. El primer hombre, la primera mujer, que tomó una piedra firme y rasgó la pared caliza de una cueva, rompió el hechizo, exorcizó el encantamiento. Toda narración cuenta lo que no cuenta, expone un condicionamiento, una pérdida. Como literatura, la historia es un puente partido, un intento de sellar en lo no dicho lo inconciliable. 8 diosas vivían bajo la carne prodigiosa de la Helena no Helena del Ganges. Cuando los Pandava masacraron a sus primos, 7 colores brillaron detrás de sus ojos húmedos. Era el último llanto por sus hijos, que a esa hora de la guerra ya no estaban ahí. Morir. Dormir. Dormir. Tal vez soñar. He ahí el obstáculo. Los presentes que recibió de Hamlet, dice Ofelia, han perdido el perfume de las palabras de Hamlet en las que una vez creyó. Lo que ya no segrega,
ahora no es. En su sueño de muerte, el príncipe no espectro imita las dudas y se hunde en las vacilaciones del delirio. Mujeres del Ganges, final. Desde Anábasis, radio cultural en vivo, siempre en vivo, sin edición, sin posturitas, sin filtros, asumiendo los errores, las malas pronunciaciones, lo que la vida guarde para nuestra comunicación, que es espontánea, que es genuina. Y esa condición genuina, esa condición espontánea de la comunicación hay que recuperar. Aflojemos un poco con los artificios, volvamos al cara a cara. Nos vemos cuando quieras verme. Salud, amor y buenos sueños. Acá estamos, @Anábasis123, siempre 24/7 para vos.